Buenos días a todos nuestros asistentes a esta sala virtual de estudio bíblico. Hoy, miércoles 2 de diciembre del año 2020, les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos nuestro estudio a las 7 de la mañana en la ciudad de Guatemala por las plataformas de Facebook y de YouTube. Les invitamos a compartir nuestro link, les invitamos a permanecer con nosotros en esta enseñanza que me parece que será provechosa, para lo cual quiero hacer una oración y pedir a Dios su gracia y sabiduría. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús venimos a ti, vengo a ti a darte gracias por la vida y gracias por el regalo muy grande, el más grande de todos que nos diste al darnos tu palabra escrita que enviaste desde el cielo para que fuera una lámpara que nos condujera en el camino de la oscuridad que existe en esta tierra. Y por eso vengo a pedirte que con la luz de tu Espíritu Santo y su poder nosotros podamos dilucidar este tema que vamos a tratar, que nos des tu gracia también, no solo al enseñarla, sino a quienes la reciban. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos tratando sobre el tema de la promesa a Abraham. Juan capítulo 8 nos ha permitido interiorizarnos un poquito en el papel de Abraham, nuestro padre, y leo Juan 8:56, que dice: vuestro padre Abraham, palabra del Señor Jesús, se regocijó esperando ver mi día, lo vio y se alegró. Esto es una declaración hermosa. Por supuesto que los que escucharon esta declaración hace 2000 años, ellos no la entendieron y más bien se enojaron, pero la declaración ha permanecido y permanecerá por siempre, y por eso vale la pena que la escudriñemos. Así que vamos a comenzar el tema con la lectura de Gálatas 3:10. Y leo: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Este versículo está encapsulado y contiene profundidades que necesitamos extraer y dilucidar, y por eso vamos a profundizar. Porque aquí, en este pasaje de Gálatas 3:10, está escondida la revelación de lo que compone o lo que integra la ley de Dios. Y es una cita de Deuteronomio que escudriñaremos. Dice la cita en Deuteronomio 27:26: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Comentamos. Deuteronomio 27:26 dice maldito. La palabra que usa la escritura hebrea en este versículo para maldito es la palabra arur, que es un participio pasivo singular, es decir, no es un verbo, no es un sustantivo, puede ser ambas cosas en determinadas circunstancias, por lo que se llama participio. Participio pasivo, porque la acción está siendo recibida pasivamente por el sujeto. Entonces, dice, lo contrario de esta palabra, maldito, es la palabra bendición. Así que maldito
del versículo 27-26, el que no confirme las palabras de esta ley significa lo contrario a bendición. Y como bendición significa adopción o injerción, entonces arur significa desarraigo, desadopción o separación. La palabra bendición viene de la palabra veraj, rodilla, y tiene que ver con el que tiene mayor autoridad, generalmente el padre o el abuelo en el caso de Jacob y los hijos de José, quien atrae hacia sus rodillas a sus hijos y les da unas palabras donde los pone como hijos, los adopta como hijos siendo nietos. Entonces, si adopción o si verajá en hebreo, bendición en castellano, es adopción, entonces lo contrario a arur sería desinjerción o separación o desarraigo. Seguimos con Deuteronomio 27-26. Dice, maldito desarraigado el que no confirme. La palabra confirme es yakim. Yakim es un verbo. Este sí es un verbo y está conjugado en forma causativa. O sea, en el binyan y fil yiktol, que es un verbo causativo futuro. Y tercera persona singular masculino. El que no confirme o el que no confirme en el futuro las palabras de esta ley. Y su significado, el significado de yakim o de incorpore, es incorporar en el sentido de incluir, de recuperar la posición original. Entonces sería, desarraigado está aquel que no controle o ponga a su disposición todo lo concerniente a la instrucción de Dios. Esta palabra ya en arameo aparece en el Nuevo Testamento y como un imperativo que Dios le dio a la hija de Jairo cuando le dijo Talita Kumi, que quiere decir incorpórate, incorpórate. Kumi, incorpórate. Continúo con el desglose y el análisis de Deuteronomio 27:6. Maldito el que no incorpore las palabras de esta ley. Las palabras de esta ley, la frase en hebreo es Divrei Torah Hasototam. Divrei está escrito aquí et divrei, o sea, esta cláusula es necesaria en hebreo, aunque no en castellano. Se llama el marcador del verbo, el marcador del objeto directo del verbo. El verbo es el que no incorpore las palabras, la palabra, bueno, las palabras Hatorah, de Hatorah Hasot, la Sototam, de esta Torah. Torah es la palabra de instrucción, esta es el pronombre demostrativo Hasot, la Hasot a la hora de hacerlas a ellas, o sea, a la hora de transmitirlas de un concepto a una acción física. Divrei, pues es un sustantivo plural, constructo, que significa tanto palabra como asunto. Entonces, el desarraigado está el que no controle, incorpore, tome en cuenta los asuntos o las obras de esta Torah. Y aquí encontramos una gran enseñanza combinada con la revelación de Gálatas 3:10, porque en este versículo citado por el apóstol Pablo en Gálatas 3:10 se esconde una de las más asombrosas enseñanzas interpretadas a la luz del Evangelio. Dice, todos los que dependen, dice Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por el contexto de los versículos,
anteriores, este versículo nos da a entender lo siguiente: todos los que dependen de las obras de la ley para obtener méritos que los justifiquen están desarraigados. Esto significa, no significa que uno tiene que cumplir la ley de Dios, la revelación o los mandamientos de Dios con el propósito de alcanzar un mérito que lo justifique y que le dé salvación. No significa eso, sino todos los que dependen de las obras de la ley para obtener méritos que los justifiquen están desarraigados. No se refiere a la ley de Dios porque la palabra nomos, ley, no tiene artículo. O sea, se refiere a cualquier clase de obra que uno considere que es buena, que va a agradar a Dios. Continúa diciendo el versículo 10 de Gálatas 3, pues escrito está: desarraigado, o sea, maldito el que no incorpore los asuntos de esta Torá para hacerlos. Y ahora nos viene la pregunta muy oportuna que dice, bueno, ¿y cuáles son los asuntos de esa Torá, de esa ley de Dios o de esa instrucción que debemos incorporar? Básicamente la Torá, la ley de Dios, la revelación de Dios de las Escrituras está compuesta de dos grandes departamentos o conceptos que son Mishpatim y Hukim. Mishpatim o Hukim. Los Mishpatim contienen los mandamientos que vienen a ser los procedimientos de la ley de Dios, y los Hukim son las promesas. Esto es muy importante, por eso le he llamado la gran enseñanza. La ley de Dios tiene dos grandes departamentos, que son los mandamientos y las promesas. Gálatas 3:10 deja en claro que por guardar los mandamientos, o sea, por hacer los procedimientos, todos los procedimientos que podemos encontrar en la Biblia, en la ley de Dios, no alcanzamos justificación. Eso es lo que hemos venido estudiando en las ocasiones anteriores, incluso que Abraham no fue justificado por alcanzar algún mérito, sino fue justificado porque Dios le contabilizó la justicia de él, y Abraham lo que hizo fue exhibir la fidelidad de Dios. Entonces, también Abraham nos da la enseñanza de la otra parte tan importante de la ley de Dios, que son los hukim, o sea, las promesas. Somos salvos precisamente por los hukim, o sea, los decretos eternos que no tienen variación, que podemos traducir y llamar también promesas. Por eso somos salvos, y eso es lo que se enseña por parte del apóstol en estos hermosos versículos del capítulo 3 de Gálatas. Así que, si somos salvos por las promesas de Dios, que nos llevan a exhibir su fidelidad, entonces, ¿para qué los mishpatim o los procedimientos? ¿Para qué los mandamientos si somos salvos por las promesas? ¿Será que es tiempo de que, como somos salvos por las promesas de Dios, hay que desechar los mandamientos? No, de ninguna manera. Por eso dice, desarraigado el que no incorpore los asuntos de la ley de Dios, de la instrucción de Dios, el que no complete, el que no traiga los componentes a unirlos, y que son tanto las promesas como los procedimientos o mandamientos. Es decir, que somos salvos por las promesas, pero tenemos que practicar los mandamientos del Señor, ya que los mandamientos no nos salvan, sino que nos salvan sus promesas, y la promesa es, dicho en otras palabras, es el cómputo que Él hizo de su justicia a favor nuestro. O sea, Él ha computado, Él ha contabilizado a favor de los suyos, a favor de los creyentes, su justicia.
como ya Él nos ha llamado a ser parte de su rebaño o de su pueblo o de su familia, entonces debemos nosotros caminar como Él anduvo, ser parecidos a Dios, imitarlo a Él. De lo contrario no tendría sentido, pues no nos pareceríamos ni siquiera a ser parte de la familia de Dios. No podemos pues entonces decir que somos salvos por la promesa, por la gracia de Dios y hacer en esta tierra de nuestra vida una ignorancia completa de los mandamientos. Por ejemplo, robar, matar, blasfemar, hacer daño por aquí y por allá. No, eso no puede ser posible porque eso es parte de la ley de Dios, los mandamientos. Así que nosotros necesitamos vestirnos de sus mandamientos, que no son otra cosa más que cualidades o los atributos de Dios, para poder decir que de veras recibimos su salvación o su promesa. Nos entra un amor por los mandamientos, nos entra un amor por ser generosos, por compartir, por diezmar, por ofrendar, por hablar bien, por tener compasión de los demás. Bueno, esos son los mandamientos resumidos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, pues obviamente se resume en la sentencia maravillosa de Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. O sea, no es tanto que uno ande diciendo por ahí, por el mundo, yo soy hijo de Dios, y yo tengo la salvación de Dios, y el cielo me pertenece. Lo mejor sería callarse de decir eso y dejar que nuestras acciones, nuestros frutos, hablen de que somos hijos de Dios, de que cada vez nos parecemos más a Dios. No vamos a poder cumplir todos los mandamientos a perfección, porque eso está descontado, que no hay quien se justificara por méritos. Es decir, porque haya cumplido, no hay justo ni a uno. Nadie los cumplió, ni Abraham, nadie los cumplió. Por lo tanto, no estamos exhibiendo los atributos de Dios como méritos de yo soy salvo porque no robo, yo soy salvo porque no blasfemo, yo soy salvo porque diezmo, ayuno 2 veces por semana, como dijo el fariseo en el templo, en su oración, sino que si somos salvos, si conocemos a Dios, nos va a entrar una pasión por conocer los procedimientos o mishpatim de Dios y actuar en consecuencia con eso que aprendemos. Bueno, profundicemos un poquito más en el tema de la promesa dada a Abraham. Y aunque ya lo hemos visto en estudios anteriores, voy a leer, aunque no voy a profundizar, para lo cual se puede recurrir a alguno de los estudios anteriores, al 28, por ejemplo, de esta serie, al 27, para ver un poquito más sobre este versículo de Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo, el Mesías, nos redimió, nos adquirió de la maldición de la ley, o sea, de estar desconectados de la ley de Dios, de la instrucción de Dios. Nosotros no sabíamos que existía, y si sabíamos que existía, no nos interesaba, ni teníamos apego por ella, ni deseo de seguirla. Entonces el Señor, nos compró de ese desapego y de esa manera nos introdujo en otro concepto que ya no estamos separados. Por eso dice que Él nos redimió. ¿Y cómo lo hizo? Dice, haciéndose maldición. La palabra maldición es otra palabra que aparece en Deuteronomio 21:23 y que no tiene que ver con el desarraigo. O sea, el Señor Jesús no se desarraigó de Dios, del cielo, de su palabra, de sus promesas, de su santidad, sino que Él utiliza la otra palabra que es kelalá. O sea, se disminuyó su honra. Porque aquí dicen, pues está escrito maldito el que es colgado de un madero. O sea, disminuyó su honra al grado de ser crucificado y de esa manera
Él pagó el precio para que nosotros fuéramos reintegrados o fuéramos de nuevo considerados como parte de la familia de Dios. Sigue diciendo el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces aquí está el segundo concepto más grande de lo que contiene la instrucción de Dios, la ley de Dios, que son, primero hemos visto los mishpatim o los mandamientos o los procedimientos que son cualidades y atributos de Dios que necesitamos nosotros dar fruto con ellos, porque ya pertenecemos a su familia. Y la otra es la promesa, que eso es lo que verdaderamente nos salva. Esa es la bendición de Abraham, la promesa de que con el método con que Abraham fue justificado, los gentiles también alcanzarían la justicia. Entonces, la promesa a Abraham puede ser indistintamente llamada la bendición de Abraham. ¿Y en qué consiste? Consiste en que Dios lo adoptó como hijo, para lo cual era necesario que no tuviera pecado. Y esto sucedió cuando Dios contabilizó su justicia para él. La justicia divina, por eso está en mayúscula, su justicia para Abraham, y lo vemos en Génesis 15:6. Entonces, la bendición de Abraham a los gentiles es que ellos también, nosotros los gentiles, seríamos adoptados y con justicia contabilizada divinamente a nuestro favor, sin mérito alguno, igual que Abraham. Una acción de gracia del Padre Celestial. Esto solamente podría lograrse por una intervención maravillosamente poderosa, divina, y esa es la revelación magnífica del Evangelio. Ahora descubramos cómo fue esto posible, puesto que estábamos muertos en delitos y pecados. En Romanos 5:12 leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este versículo el apóstol nos muestra la realidad tan dura y cruel de la situación de todos nosotros, cómo estábamos en muerte, separados de Dios. En todos nosotros la muerte había pasado y todavía sigue haciendo estragos en nosotros la muerte, porque es un enemigo que está por vencerse en el futuro. Y ya Jesús lo venció, pero a su retorno hará que también nosotros lo venzamos y que la muerte ya no tenga lugar en nuestro cuerpo. Entonces, el Señor no nos quiso dejar en esa condición de muerte, de separación. Diseñó un admirable plan originado en su amor entrañable y en el puro afecto de su voluntad, porque no es de todos la fe, no es de todos la fidelidad de Dios. Algunos la alcanzan, otros no la alcanzan. Ignoramos por qué razón no la alcanzan los que no la alcanzan, y si nosotros la alcanzamos, no podemos envanecernos que haya sido por un mérito, por un cumplimiento, ni siquiera de los procedimientos divinos, sino que por su pura gracia, como dice, el afecto de su voluntad, algo que no entenderemos en esta vida y quizá nos costará mucho en el mundo venidero entenderlo también. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que habría de actuar de esa forma con él y con su descendencia, hizo un juramento. Es decir, todo esto es parte de la promesa. El juramento es una parte integrante de la promesa que Dios hizo. Y no habiendo otra forma, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque los hombres juran
alguien que es mayor de ellos, para darle valor a su juramento. Pero Dios no tiene y jamás tendrá a alguien igual, mucho menos mayor a él. Así que su juramento lo hizo por sí mismo. Y dijo, de cierto te bendeciré y con abundancia te multiplicaré grandemente. ¿Dónde lo dijo? Veamos la cita original donde lo dijo. Y eso está en Génesis 15, 22. Es el relato de lo que se conoce como una de las pruebas de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, ofréceme a tu hijo único, unigénito, a tu hijo que amas, a Isaac, en holocausto, es decir, en una ofrenda de ascensión, que no es nada más ni nada menos, quémalo totalmente en un altar y ofrécemelo ahí para que su humo, el humo de la quemadura de su cuerpo suba hacia mí. Por eso se llama ofrenda de ascensión. Pero en el momento que Abraham, que decidió hacerlo sin titubear, levanta el cuchillo para degollar a su hijo en el proceso del sacrificio que se tenía en ese tiempo, un ángel le detiene la mano y le dice, no lo hagas. Y entonces el ángel empieza en un acto, en un diálogo con Abraham, y aquí vemos la segunda vez que el ángel habla con Abraham en el capítulo 15 del versículo 20, en el capítulo 22 del el versículo 15 de Génesis. Le habló por segunda vez del cielo y le dijo lo siguiente, versículo 16 del capítulo 22 de Génesis. Por mí mismo he jurado, declara el Señor. Y a esto es a lo que se refiere el escritor de los Hebreos, que no habiendo nadie más superior por quien jurar, juró por sí mismo. Por eso le dice, el ángel está leyendo el decreto divino a Abraham en el monte Moria, cuando Dios dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu Hijo único, veamos y comentemos este hermoso pasaje de Génesis 22, 16, por mí mismo he jurado. El verbo nishbaeti, que es el verbo he jurado, está conjugado en el binyan nifal katal. Es un niñal de la primera persona del singular, que significa una acción hecha de Dios, no hacia otra persona o viniendo de otra persona, sino es una acción reflexiva de sí mismo. Y al decir que es yictol, es algo que mantendrá su vigencia en el futuro, por la eternidad. He jurado, viene de la raíz Shabá. Shabá, estas tres letras que significa 7, es la misma raíz de la palabra 7, de la palabra semana. Shabá, que significa hacerse 7 veces uno mismo, o sea, jurar. Es como que si Dios repitiera una declaración 7 veces, es decir, que su juramento estaba tan cierto, estaba tan convencido, no había nada más necesidad de que él dijera, me comprometo a hacer esto contigo, y que eso hubiera sucedido, como cuando dijo, sea la luz, y la luz fue, porque es su palabra. Pero como para manifestar a los siglos venideros el compromiso de su juramento, de su amor, de su decisión por a justificar a cierta parte de la humanidad llamada los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, tomada de dentro de su descendencia literal y dentro de los gentiles que por la fe serían injertados igualmente que él para ser justificados por Dios. Él ese juramento lo iba a cumplir a como diera lugar. No habría fuerza, ni hay fuerza capaz de detener el juramento de Dios para que no sea cumplido. ¿Y cuál es el juramento? El juramento dice, de cierto te bendeciré,
grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Disfrutemos de comentar este versículo y saquémosle la dulzura de esta promesa. Comentamos, entonces, comienza diciendo, de cierto te bendeciré, pero en el hebreo esto es un infinitivo absoluto del binyan piel, que quiere decir ki beraj abareja. Algo así traducido literalmente sería porque infinitivo, bendecir, futuro, te bendeciré. Pero cuando dice que es un infinitivo absoluto del binyan piel, piel es un edificio de conjugación, un paradigma de conjugación de los verbos hebreos intensivos. Es un verbo que es capaz de mostrarnos cosas muy profundas. Por ejemplo, el verbo matar, que es el verbo katal, que se utiliza para aprender los verbos hebreos. Es curioso, ¿verdad? Pero ese es el verbo que se utiliza. El verbo matar, katal, cuando se conjuga en el binyan kal, o sea, en la forma más simple es matar, es un homicidio, es alguien mató. Pero cuando se conjuga en el binyan, piel no es simplemente alguien mató, es alguien lo hizo intensivamente. Eso se utilizaría para describir un asesinato planeado, con alevosía y ventaja, incluso hasta con saña, que no solo le dio muerte, sino que lo mató, lo hizo picadillo. Esa es la diferencia del binyan piel con los otros paradigmas verbales. Y aquí el paradigma que usa Dios para la expresión de cierto te bendeciré, que en hebreo sería bendecir te bendeciré, es decir, causaré la bendición, haré la bendición de tal manera que nadie me lo podrá impedir. Entonces, lo que podemos decir es que está jurándose él mismo que va a adoptar. Adoptar, te adoptaré, te adoptaré. Y multiplicaré. Vuelve a haber otro infinitivo seguido. Primero con bendecirte, bendeciré, y después multiplicarte, multiplicaré. Y aquí es otro binyan, el binyan ifil, en que está conjugado este infinitivo. Ifil yiktol, y esto es necesario explicarlo. Ifil es un verbo causativo. Si el kal es un verbo simple que significa asesino o homicidio, el piel significa que lo hizo picadillo con su acción intensiva de matar. El ifil significa alguien que dio la orden para que matara y causó que lo mataran. Es decir, el autor intelectual y el que mandó matar, no el físico, pero el que tuvo la idea, el que cometió el asesinato físico, quizá ni siquiera era enemigo de aquel a quien asesinó, pero por el mandato, por el interés, el dinero, lo que haya sido, lo mató. Pero el causante de todo es el que dio la orden. Aquí el verbo binyan y fil está diciendo multiplicarte, multiplicaré, que Dios en su juramento se compromete hasta 7 veces que de plano aquellos que tome como hijos los va a multiplicar en gran manera. Sí van a ser muchas personas en forma de lengua, de toda nación, como la arena del mar, etcétera, etcétera. Pero también significa que así serán las bendiciones que vendrán sobre esta multiplicación. Causaré tu multiplicación. Y entonces ya hemos avanzado sobre la promesa y el juramento, que es parte de la promesa. Entonces la promesa está muy clara en Gálatas 3:14. Veámosla de nuevo ya con estas explicaciones.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la promesa es, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, es decir, no solo a los de la descendencia física, sino también a los que no eran de la descendencia física, a fin de que por la fidelidad de Dios, de su promesa, recibiéramos la promesa del Espíritu. Pero también tenemos que considerar esta escritura. Y leo Hechos capítulo 1. Lucas está haciendo una recopilación de los eventos alrededor del Evangelio, de los orígenes del Evangelio, y dice, en el primer tratado, o en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos, mishpatim, procedimientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a los que él había enviado, que había escogido para ser sus enviados, sus representantes. Verso 3 de Hechos 1, a ellos también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, innegables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando todos juntos, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, porque, y aquí llegamos a la parte final de nuestro estudio, maravillosamente descubriendo la gracia de Dios sobre nosotros. El compendio de toda la promesa es el Espíritu Santo. En hebreo se dice Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es el poder que causa el milagro de lo que el apóstol Pablo llama en su teología el nuevo nacimiento. Es el poder que causa que uno pueda ver a Jesús como el Señor. Por eso dice, y leo 1 Corintios 12:3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, es decir, sea maldito. Si alguien está impulsado por esa revelación del Espíritu Santo, jamás va a decir que Jesús es maldición. Anatema es una palabra de aramea que significa maldición. Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Esa es la promesa. La promesa que Dios hizo es que por su Espíritu podríamos nosotros recibir la contabilización a nuestro favor de su justicia para ser llamados hijos de Dios. No por obras, no por obras. Las obras no son malas, porque son las cualidades de Dios, los atributos de Dios. Las obras son los frutos del Espíritu, los frutos que podemos nosotros dar en esta tierra con esfuerzo, como un árbol da con esfuerzo y con el tiempo sus frutos. De igual manera, conforme nosotros vamos llenándonos de la savia divina, de la palabra de Dios, de su poder, nosotros podemos entonces empezar a manifestar los frutos. Ya no queremos robar. ¿Por qué? Porque el robo es uno de los peores delitos, de los peores pecados que puede haber. Pero no robamos porque el robo sea castigado por las leyes de nuestro país,
No estafamos porque es una especie de robo agravado, porque hay pena de cárcel para la estafa. No robamos porque agredimos los atributos de Dios. Robar significa que no creemos en la soberanía de Dios, porque si Dios le da a cada quien el pan, si Dios le da los medios, si Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros el sustento, y así lo determinó, ¿cómo voy yo a decir, no estoy de acuerdo contigo, Señor, le voy a quitar a aquel porque tiene más? Y yo no estoy de acuerdo con que le hayas dado más a él que a mí. Hay una anécdota de mi niñez que yo he compartido casi en todas partes donde he llevado una plática o una enseñanza. Nosotros nos quedamos sin padre, siendo yo el mayor a los 3 años y medio aproximadamente. Mi hermano tenía 2 años y mi hermano menor tenía 7 meses cuando mi papá falleció. Mi madre se las jugó todas y con un esfuerzo increíblemente admirable trabajó por nosotros, hizo cosas que me admiran todavía, su temple y su capacidad de acción con la poca escolaridad que tenía, pero tenía una visión grande, tenía la visión de que quería que estudiáramos y se esforzó porque nosotros estudiáramos, pero siendo niños nos enseñó también a orar, nos enseñó a tenerle temor a la palabra de Dios, nos llevaba a la iglesia para que estuviéramos ahí y aprendiéramos la palabra del Señor. Como decía, ella trabajaba para poder sustentarnos. Entonces había un señor que venía de otro pueblo a trabajar a la municipalidad de nuestro pueblo en Cabricán, que es Altenango, como tesorero. Y la jornada era doble, así que él necesitaba almorzar y mi mamá servía almuerzos. Venía él a la casa, almorzaba y nosotros almorzábamos con él. Éramos niños, yo tendría 7 años, mi hermano tendría 6 años y el otro hermano tendría 5 años. Y mamá, como nos enseñó a orar, no obstante que estaba el señor que venía, que trabajaba en la municipalidad, le pidió a mi segundo hermano, a mi hermano de en medio, a mi hermano Rola, le pidió que orara. Y le dijo, Rola, ora por los alimentos. Y Rola estaba viendo que mi mamá estaba sirviendo. Y empezó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Y abrió los ojos. Dijo, mamá, al Chepe le diste más. Josué era mi hermano menor y le decíamos Chepe de cariño. Mamá, al Chepe le diste más. Y es ese sentimiento que tenemos todos los seres humanos de niños, innato en nosotros. Por eso es que ir aprendiendo los mandamientos, las cualidades de Dios nos hace ir quitando esos hábitos que tenemos que no son cualidades de Dios, porque todos no podemos ver que alguien tenga más que nosotros. Pues el robo viene a ser como algo, no estoy de acuerdo con lo que aquel tiene un carro del año y yo apenas un caño de hace 10 años. No estoy de acuerdo, lo voy a codiciar, es un pecado también, le voy a robar, eso es peor, es estar en desacuerdo con la soberanía de Dios. Y diríamos que en general esos son los pecados, la violación de los mandamientos o los atributos de Dios. Eso no nos salva, pero no podemos dejar de dar frutos. Por sus frutos los conoceréis. Lo que nos salva es la promesa, el juramento, que Dios dijo que su Espíritu Santo vendría y nos revelaría quién es Jesús y que cuando nosotros viéramos que Jesús es el Cordero que fue al madero del Calvario para dar su vida, para expiar por nuestros pecados, en ese momento nosotros alcanzaríamos la salvación. Por eso dice el versículo de la conclusión, por tanto, os hago saber que nadie que hable por espíritu, el Espíritu de Dios dice de Jesús, es maldito. Como tampoco nadie puede exclamar, decir que Dios es su Señor, que Dios es el Señor, el Mesías, el Salvador, si no es por el Espíritu Santo. Esa es la conclusión de este estudio,
la promesa hermosa de Dios a Abraham, la bendición de Abraham para nosotros también que estábamos en los confines de la tierra, pero que su gracia y amor nos ha alcanzado y hoy tenemos amor por los mandamientos divinos, por su justicia que nos ha sido implantada y vamos a dar frutos porque ya pertenecemos a su familia y lo que admiramos son sus cualidades, sus bondades. Ya no somos enemigos de Él porque su Espíritu nos ha revelado quién es Él, quién es Jesús. Oramos y cerramos esta enseñanza de esta manera. Padre que estás en el cielo, estamos tan agradecidos y por la mañana, al mediodía, por la tarde, solamente podemos decirte gracias por tus bondades. Gracias porque no merecíamos, Señor, esa salvación tan grande. Como dijo Lea cuando tuvo a su cuarto hijo, no lo merezco, no soy merecedora, porque ella sabía que había 4 madres que darían a luz las 12 tribus. Ella ya tenía 3 hijos, las demás mujeres no tenían ni un hijo. Ella tenía 3 y resulta esperando el cuarto. En sus cuentas dijo, yo voy a tener 4 hijos. Tuvo más, pero voy a tener 4 hijos. Y las otras madres no tienen ni uno. Quiere decir que voy a tener más que cualquiera de ellas. Voy a ser madre de más tribus que cualquiera de las otras esposas. Y por eso cambió su visión y a su hijo no le llamó con envidia, con contienda, como fue el nombre que le puso al primero. Miren un hijo. O al segundo, escuchen, miren, Dios me ha dado un hijo. O al tercero, quizá mi marido se apegue ahora a mí. No buscó un nombre así de contienda. Le puso un nombre de gratitud, le puso Yehudá, que quiere decir, no lo merezco, él agradecerá a Dios. Y Yehudá es el nombre, el único nombre en toda la Escritura que tiene las 4 letras del nombre de Dios, el nombre inefable. Qué extraordinario, que tiene las 4 letras más una letra más, que es la letra Dalet, del nombre del rey David, para enseñarnos que por medio de David, el hijo de David sería nuestro Redentor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias. No queremos robar porque tú nos das el sustento. Señor, vivimos para ti y si nos toca que nos llames, Señor, lo más lindo es que tú nos llames, pues dejamos este mundo y esperamos la resurrección. Señor, si enfermamos, estamos obligados a pedirte sanidad y yo te pido sanidad por los que están enfermos, pero también, Señor, sabemos que no hay necesidad de torcerte el brazo, que no podríamos, o extorsionarte, que tú quieres sanarnos más de lo que nosotros te pedimos, pero dejaste el medio de la oración y de los médicos para que obtengamos sanidad. Por eso te pido sanidad por mis hermanos que están enfermos, por todos los que están enfermos, querido Padre, por aquellos que abiertamente piden oración y por aquellos que discretamente lo hacen. Hoy incluyo a todos en esta petición. Sánanos, Señor, sánanos en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, bendícenos con la gracia de ver a tu Hijo, al Señor Jesús, como nuestro Redentor, nuestro Salvador. En su nombre, amén y amén.